Buenas tardes para todos. Vamos a empezar el seminario del día de hoy, agradeciendo la presencia de todos nuevamente para encontrarnos como regularmente lo hacemos cada 15 días en el seminario del TENUA Online. Para mí es más que un placer presentar a un amigo, a un egresado de nuestra licenciatura en matemáticas de aquí en la Universidad de Nariño, que hoy se encuentra desarrollando sus estudios de doctorado en la Universidad del Cauca. Y pues un exalumno nuestro, Hamilton Mauricio Ruiz, él vio nacer este seminario. Hoy a mediodía conversábamos acerca de eso. Al comienzo, cuando él estaba estudiando acá, arrancamos un seminario, una prueba con él y con John Jairo en una materia que teníamos. Entonces, para mí es un placer, de nuevo lo digo, recibir a Mauricio, ver cómo ha avanzado en este lapso de tiempo desde que está haciendo sus estudios de posgrado. Mauricio nos va a hablar acerca de la introducción a la teoría de códigos. Nuevamente, muchas gracias, Mauricio, por aceptar la invitación. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero agradecerle al profe John pues, por invitarme pues, a este seminario, a este espacio tan importante donde podemos compartir pues, algunos de los conocimientos pues, que tengamos de algún tema en específico. En el día de hoy voy a hacer una charla acerca de la teoría de códigos. Entonces, no es algo muy avanzado, vamos a ver algunos conceptos importantes que se manejan en esta teoría. Entonces, la charla la he dividido en tres partes. Entonces, primero una introducción, luego algunos conceptos básicos y vamos a estudiar algunos conceptos de estos códigos que se llaman códigos lineales. Bueno, en la introducción, pues, la teoría de códigos es un área del conocimiento que se ha vuelto cada vez más importante durante las últimas décadas. Surge del problema de transmitir la comunicación de manera eficiente. Resulta que cuando uno transmite datos a través de un canal de comunicación, estos usualmente tienen ruido, ¿sí? Puede ser por interferencia. Este ruido lo que provoca es que nuestros mensajes se vean modificados. Y si el receptor no es capaz de detectar esos mensajes, en ese caso la comunicación falla. Por medio de la teoría de códigos, por medio de la teoría de códigos, pues podemos codificar y decodificar la información adecuadamente con el objetivo de detectar y posiblemente corregir los errores causados precisamente por el ruido. Bueno, esta situación que describí anteriormente, pues surge en diferentes áreas de la comunicación, como por ejemplo en la radio, en la telefonía móvil, en la televisión, en la comunicación entre computadores y en las tecnologías de almacenamiento digital, como por ejemplo los CDs o las memorias USB. Algunas áreas de las matemáticas involucradas en la teoría de códigos son la teoría de las probabilidades, la combinatoria, la teoría de grupos, el álgebra lineal y la teoría de anillos de polinomios sobre los cuerpos finitos. Voy a presentar ahora una breve historia de la teoría de códigos. Esta teoría tiene su inicio en el año de 1948 con la publicación del matemático estadounidense Claudio Shannon con el siguiente artículo, una teoría matemática de la comunicación. En este artículo, Shannon definió un concepto que se llama la capacidad del canal y demostró, ¿sí?, por medio de un teorema de la codificación del ruido, demostró que existen buenos códigos.
Para la prueba de ese resultado, él utilizó la teoría de las probabilidades. Ese resultado garantiza la existencia de códigos buenos. Sin embargo, debido al método que utilizó para probarlo, Shannon no muestra un procedimiento que permita encontrar esos códigos. Sin embargo, pues esto abrió pues un nuevo campo de investigación en el cual pues se pretendía ya buscar precisamente esos códigos. Ya en el año de 1950, este matemático llamado Hamming describe los códigos de Hamming. ¿Sí? Bueno, aunque hubo otro matemático también que se llama Golay, que había descubierto también estos códigos con algunos parámetros en específico. Ya en el año de 1954, Reed y Mueller describen los códigos de Reed-Mueller y también describen sus decodificadores. En el año de 1957, Pragne publica un texto en el que presenta los códigos cíclicos. En el año de 1968, con Bert Leckamp, se tiene la teoría algebraica de códigos. En el año de 1970 aparecen los códigos GUPA. En 1977, Mark Williams y Sloan publican una enciclopedia llamada La teoría de códigos correctores de errores, en el cual recopilan toda la información, todas las construcciones de códigos y los conceptos sobre esta teoría que se tenía hasta ese año. Este es uno de los textos más importantes en teoría de códigos y tiene muchas citaciones. Como una aplicación de los códigos entre el año de 1969 y 1973, la sonda Mariner de la NASA utilizó un potente código de Reed-Mueller para transmitir o para presentar las primeras fotos de la superficie del planeta Marte. En el año de 1993 aparecen los códigos turbocódigos. Estos códigos son bastante eficientes y también se aproximan a los límites teóricos que Shannon había dado en el año de 1948 con su artículo. Bueno, y hay otras épocas pues del año, de estos años, en los cuales pues esta teoría de códigos ha avanzado. Por ejemplo, en el año de 1990 aparecieron unos códigos con los cuales yo trabajo que se llaman códigos octogonales ópticos. Esos códigos se utilizan para la transmisión de datos por fibra óptica y también pues son interesantes por su estructura y por las distintas áreas de las matemáticas que son utilizadas para construirlos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de códigos. Por ejemplo, aquí tenemos un código de barras. Un código de barras, pues básicamente consta de unas barras de color negro y blanco de diferente ancho. En la parte inferior de las barras se colocan unos números, ¿sí? que tienen pues diferente significado, ¿no? Por ejemplo, los 3 primeros dígitos identifica el país, ¿sí? De un producto pues, en particular. Los 4 siguientes identifican al código de la empresa. Los 5 siguientes identifican el código del producto. Y el último dígito es un dígito de control. Entonces es un dígito que ayuda, digamos de alguna manera, a comprobar si estos dígitos de acá pues están escritos correctamente a mano, ¿no? Por ejemplo, este dígito en este caso se obtiene de la siguiente manera. Lo que se hace es
multiplicar, lo que se hace es sumar las posiciones pares, por ejemplo, sumo las posiciones pares, y ese resultado lo multiplico por 3. Luego, sumo las posiciones impares, y sumo los dos resultados anteriores. A esos dos resultados anteriores le hago la resta, o sea, tomo la decena más cercana por encima del resultado anterior, y ese es el valor que tiene el dígito de control. Pues en ese caso, pues esa suma da 125, se toma la decena superior, que es 130, 130 menos 125 es igual a 5, que es el dígito de control. Estos códigos los podemos ver en diferentes productos y artículos. Otro código que también es muy usual es el que utiliza la International Standard Book Number, que ayuda a identificar, es un código para los libros. Por ejemplo, en el libro de la teoría de códigos correctores de errores, escrito por McWilliams y Sloan, el número ISBN para ese libro es el que está aquí. Ese código consta de 10 dígitos. Los primeros 9 recopilan información, y el último dígito es un bit de control. Entonces, para obtener este bit, lo que se hace es hacer estos productos, o sea, esos productos es las posiciones por el número que aparece en esa posición, y luego se suma todo eso. Pues, por ejemplo, a este 0 de aquí lo multiplico por 1, al 4 lo multiplico por 2, a este 4 lo multiplico por 3, a este 4 lo multiplico por 4, al 8 lo multiplico por 5, bueno, y así sucesivamente hasta el último, que es el noveno, lo multiplico por 9 en este caso, y esa suma de esos productos tiene que ser congruente con, bueno, la suma se la modula, módulo 11, y ese valor pues es el dígito de control. En el caso de que la suma sea congruente con 10 módulo 11, se coloca una X aquí en este espacio. Bueno, ahí podemos ver unas fotos en blanco y negro de la sonda espacial Mariner, ¿sí?, que utilizó la NASA, usando los códigos de Red Muller. Eso fue más o menos como en el año de 1969 hasta 1973. Bueno, ahora veamos cómo se da la comunicación. Entonces, tenemos aquí el modelo usual de comunicación. Entonces, tenemos una fuente. Si tenemos una fuente, aquí van a estar los datos. Pueden ser palabras, puede ser voz, pueden ser imágenes. Esos datos se codifican, ¿sí? Se codifican. Entonces, por medio de un codificador, se le asigna a cada dato una secuencia. Usualmente pues se utiliza secuencias de ceros y unos. Ahora esos mensajes se van a transmitir a través de un canal de comunicación. Como es usual, los canales frecuentemente presentan el ruido. El ruido lo que provoca es un cambio en los mensajes. Entonces, el mensaje original pues es posible que cambie. El decodificador, si la comunicación es eficiente, tiene que ser capaz de detectar el error, si lo hay, y corregirlo en el mejor de los casos. Entonces, una vez haga esos dos procesos, pues decodifica al mensaje original y envía la respuesta al receptor. Bueno, entonces vamos a ver aquí un ejemplo de cómo funciona pues este modelo. Entonces supongamos que tenemos las siguientes instrucciones. Entonces, norte, sur, este y oeste. Y queremos enviar estas instrucciones a un receptor.
Entonces lo que hacemos primero es codificar la información. Entonces, por ejemplo, a cada una de estas palabras le voy a asignar secuencias de longitud 2. Pues, por ejemplo, a norte 00, a sur 01, a este 10 y a oeste 11. Supongamos que quiero enviar esta palabra, ¿sí? 00. Entonces la envío a través de un canal de comunicación y supongamos que durante la transmisión ha ocurrido un ruido, ha ocurrido un error, perdón. Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que el error está en la segunda posición. Entonces, aquí el decodificador pues no sabría interpretar este resultado, porque este resultado pertenece pues a una de las palabras que fueron codificadas inicialmente. Entonces, si el decodificador no es capaz de detectar el error, entonces decodificaría este mensaje con la palabra sur. ¿Sí? Entonces, este modelo, pues aquí falla, o sea, la comunicación falla porque el mensaje enviado no coincide con el mensaje recibido. Entonces, para evitar este inconveniente, lo que se hace es añadir más símbolos a las palabras originales. Pues, por ejemplo, voy a añadir un 0 en la primera, un 1 en la segunda, un 0 en la tercera y un 1 en la cuarta. Entonces voy a suponer otra vez que estoy enviando esta palabra, ¿sí? Esta palabra a través del canal de comunicación y que ha ocurrido un error. Entonces supongamos que el error está en la segunda posición. Pues en este caso ya el decodificador es capaz de detectar un error, ¿sí? Para mencionar que el decodificador conoce el código, ¿sí? Él conoce este código, conoce esta asignación. Entonces lo que hace es comparar la palabra recibida con con las palabras codificadas. Y como este 010 no aparece aquí, entonces el decodificador detecta que hay errores. Sin embargo, el decodificador no es capaz de corregir este error. ¿Sí? No es capaz de corregir este error. La razón es que, por ejemplo, uno podría pensar que aquí lo que hace es empezar a comparar, ¿sí?, esta palabra recibida con estas palabras codificadas, ¿sí?, y ver cuál es la que tiene un error. Sin embargo, aquí hay dos. Aquí se puede ver que hay dos que tienen una diferencia de una posición con esta palabra. Pues, por ejemplo, con 000 y 010, pues hay un error en la segunda posición, pero con esta de aquí también hay un error. Entonces 011 y aquí 010. Entonces en la tercera posición hay un cambio. Entonces en este caso, pues el decodificador no es capaz de corregir el error. Bueno, por lo tanto, pues para que el decodificador sea capaz de corregir el error, entonces nuevamente añadimos más símbolos, ¿sí?, a cada una de las secuencias originales. Entonces, lo hago aquí en este caso de esta manera, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es repitiendo los 2 bits que tenía inicialmente en cada una de las asignaciones. Entonces aquí todos ceros, aquí repito este 01, 01, 01, aquí 10, 10 y 10 y acá todos unos. Entonces en este caso pues vamos a ver que el decodificador es capaz de detectar y corregir el error, solo un error. Entonces envío otra vez esta palabra, suponemos que ha ocurrido un error en la segunda posición. Entonces, primero lo detecta. Entonces, lo detecta porque esta palabra recibida no coincide con ninguna de las que están acá codificadas. Y luego lo corrige. Entonces, lo corrige porque empieza a comparar esta palabra recibida con cada una de estas. Entonces, ¿en cuál de ellas? Pues hay una diferencia de un bit. Entonces, por ejemplo, con la primera, pues hay una diferencia de un bit en la segunda posición. Con la segunda, pues ya hay más diferencia. Entonces hay diferencia en la tercera y en la cuarta
en la cuarta y en la sexta posición, entonces habrían 2 errores, pero se supone que solo ha habido un error, y entonces esta ya no sería. Con esta misma también habrían 1, sería una posición, 2, 3, 4 errores, si la compara con esta, entonces tampoco sería esa palabra, y con esta pues habría 5 errores. Entonces la que tiene menor error, en ese caso el menor número de errores, es con esta palabra, y la decodifica correctamente con la palabra norte, en este caso. Entonces, en esta situación lo que hace es, para que el canal pues, funcione, lo que se hace es añadir más símbolos a las palabras codificadas inicialmente. Entonces, eso le da mayor capacidad de detección y corrección. Aunque es posible pues que con esto la tasa de rendimiento del canal pues disminuya, ¿no? Puede disminuir la velocidad porque se está mandando pues más cadenas de longitud más larga. Bueno, ya para definir un poco de manera más formal la teoría de códigos, pues necesitamos de los siguientes elementos. Vamos a considerar FQ, el cuerpo finito con Q elementos. Este conjunto va a ser nuestro alfabeto, o sea, los símbolos que vamos a utilizar para codificar. Una codificación es una función inyectiva, ¿sí? En este caso, que va de FQ a la K, o sea, de las KUplas sobre FQ hasta las NUplas sobre FQ. ¿Sí? Se necesita que sea inyectiva para garantizar la existencia de una inversa que va a ser ya la función de decodificación. Un código de bloque de parámetros nk, o sea, como está acá, simplemente es la imagen de esta función, de phi. Y a cada uno de los elementos de la imagen se les denomina palabras código. La tasa de un código de bloque C de parámetros n, k se define como el cociente entre k y n. Y este número es una medida de los bits que se utilizan, de los bits que contienen información dentro de la secuencia de longitud n. Bueno, otro concepto importante, el de la distancia de Hamming. Supongamos que X y Y son palabras de un código C, de un código de bloque. La distancia entre X y Y, denotada de esta manera, se define como el número de posiciones en las cuales X y Y difieren. Es decir, si X es, bueno, un vector de longitud n y Y es un vector de longitud n, entonces la distancia pues se define así, el número de posiciones en las cuales difieren. Por su parte, la distancia mínima de un código C, denotada de esta manera, se define como el mínimo de las distancias de Hamming entre palabras código, ¿sí? Diferentes. El peso de X, de una palabra código, denotado de esta manera, se define como el número de coordenadas diferentes de 0, es decir, se puede ver que este peso es igual a la distancia que hay desde X hasta la palabra 0, o sea, la palabra que tiene todos sus componentes iguales a 0. Y el peso de un código se define como el mínimo de los pesos de las palabras del código que sean diferentes de 0, porque en ese caso, pues, el mínimo sería 0. Entonces hay que colocar esta condición. Bueno, más adelante veremos que para ciertos códigos hay alguna relación entre la distancia del código y el peso del código. Entonces aquí hay un ejemplo. Supongamos que tenemos estas palabras X, Y, Z, ¿sí? De un código C. En este caso la longitud es 5. Entonces tenemos las siguientes distancias de Hamming. Entre X y Y, entonces miramos las posiciones en las cuales difieren.
Entonces en la primera posición 1 y 1, entonces no difieren. En la segunda posición sí difieren, aquí 0 y acá 1, entonces sería 1. Aquí 1 y aquí 0, entonces 2, serían 2 posiciones. En la cuarta posición sería 0 aquí y aquí 1, sería 3. Y en la última posición, aquí 1 y aquí 0, entonces habrían 4 posiciones en las cuales X y Y difieren. Entonces la distancia de Hamming para X y Y es igual a 4. Y bueno, similarmente, pues para las otras, para los otros casos. Entonces, en este caso, pues, la distancia del código es la mínima de todas estas distancias, que en este caso es 3. Por su parte, los pesos de cada una de estas palabras, pues son el número de posiciones no cero. Entonces, por ejemplo, este tiene 3 posiciones no cero, entonces el peso sería 3. Este también tiene 3, entonces el peso sería 3. Y esta de aquí tiene 2 posiciones no cero, entonces 2. Y por lo tanto el peso del código, que es el mínimo de todos esos pesos, es igual a 2. Algunas propiedades de esa función distancia. Entonces, si X, Y y Z son palabras de longitud n, entonces esa distancia entre cualquier palabra, entre cualquier par de palabras X y Y, siempre es mayor o igual a 0. Es igual a 0 si y solo si las palabras son iguales, se cumple la simetría, la distancia entre X y Y es igual a la distancia entre Y y X, y la desigualdad triangular. La distancia entre X y Y es menor o igual que la distancia entre X y Z más la distancia entre Y y Z. Entonces, esta función se puede ver como una métrica sobre las palabras, ¿no? Sobre el conjunto de palabras. Bueno, una función de decodificación se dice que emplea la decodificación de la máxima probabilidad si decodifica una palabra recibida X en una palabra Y, tal que se cumple esta desigualdad. O sea, que la distancia entre X y Y, o sea, entre la palabra recibida y la palabra aparentemente enviada, siempre es menor o igual que la distancia entre X y Z para todas las palabras Y y Z, ¿no? Con Z diferente de X. Pues lo que hace es tomar la palabra recibida y empezar a calcular las distancias de Hamming con todas las palabras del código. Y la que tenga la palabra en la cual la distancia de Hamming sea mínima, entonces esa palabra es la palabra posiblemente enviada. Decimos que un código C detecta T errores si cada vez que se envía una palabra código y ocurre entre 1 y T errores durante la transmisión de los datos, entonces la palabra resultante no es una palabra código. Entonces si tenemos una palabra y en esa palabra cambiamos más de T errores, entonces esa palabra no tiene que pertenecer al código. Por su parte, un código C corrige T errores si la decodificación por la máxima probabilidad corrige T errores o menos errores en cualquier palabra código. En algunos casos se asume que los empates se admiten como errores. Este es un teorema importante. En este teorema, pues, nos dice que la distancia de un código permite determinar cuando un código detecta un número determinado de errores. Entonces se hace un código con distancia mínima igual a 2t más 1, o también puede darse este caso, que la distancia mínima sea un número par. Entonces se puede corregir cualquier t o menos errores. Además, se puede detectar 2t, ¿sí? O 2t más 1, si es este caso de acá, o menos errores. Entonces vamos a probar pues, el resultado del teorema con
asumiendo que la distancia es 2t más 1. Entonces, supongamos que se transmite, se envía una palabra X del código y que se recibe una palabra Y. Y en esa palabra Y ha existido a lo más t errores. Entonces, la distancia entre X y Y, pues tiene que ser menor o igual a t, perdón, aquí es t, me equivoqué, es t. Si z es cualquier palabra del código tal que es diferente de X, entonces vamos a calcular pues esas distancias. Sabemos que la distancia entre X y Z es mayor o igual que 2t más 1, y esto por la desigualdad triangular es menor o igual que la distancia de X y Y más la distancia de Y y Z. Pero la distancia de X y Y es menor o igual que t, si aquí es t, entonces quedaría t más la distancia entre Y y Z. Entonces, relacionando estas dos expresiones por medio de la relación de orden, llegamos a que la distancia entre Y y Z es mayor o igual que t más 1. Y por lo tanto, Y será decodificada correctamente como X. Bueno, por otra parte, supongamos que se envía la palabra X del código y que se recibe la palabra y que ha ocurrido al menos un error, pero menos de 2t errores. Es decir, la diferencia entre X y Y en las posiciones es mayor o igual a 1 y menor o igual a 2t. Como la distancia del código estamos asumiendo que es 2t más 1, entonces no puede ocurrir que Y pertenezca al código. Y por lo tanto, se puede detectar 2t o menos errores. Bueno, el otro caso es similar. Entonces, similar, aquí por ejemplo colocaríamos 2t más 2. Aquí sería t más 2t más 1, perdón, 2t más 1, t más 2, y t más 2 es mayor que t más 1, entonces es muy similar. Bueno, y este es el problema fundamental de la teoría de códigos. Entonces, dado un alfabeto de tamaño Q, entonces esta notación denota el máximo tamaño de un código que tiene estos parámetros. El parámetro, la longitud es n, el tamaño va a ser m, y la distancia mínima d sobre el alfabeto. Este problema no es tan sencillo, o sea, n y d pues son fijos. Para algunos valores pues se sabe pues los valores que toma esta función, pero en general pues no se tiene los valores exactos. Entonces lo que se recurre es al estudio de este valor por medio de las cotas. Entonces hay cotas tanto inferiores como superiores sobre el tamaño de un código con esos parámetros. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de códigos lineales. Estos códigos lineales son bastante importantes porque al código ya se le coloca una estructura matemática con el fin de explotar esa estructura y mejorar pues los procesos de codificación y decodificación. Entonces, un código C es un código lineal si es un subespacio vectorial de fq a la n. Entonces, en la definición que di de codificación por medio de la función, entonces ahora le vamos a pedir que esa función sea una transformación lineal. Entonces, en ese caso, pues ya tenemos que la imagen va a ser un código lineal. En el caso de que, como es un subespacio, pues entonces tiene una dimensión, supongamos que es k. Ver aquí, bueno, la dimensión k y la distancia del código es d. Entonces se dice que c es un código de longitud n, dimensión k y distancia de Hamming d. Estos códigos los códigos lineales se pueden describir de otra manera usando matrices. Entonces decimos que una matriz G de tamaño K por N
cuyas filas forman una base para C, se denomina una matriz generadora. En este caso, los elementos del código se pueden escribir de la forma X por G, ¿sí? Donde X es un elemento de FQ a la K. Esta matriz se puede hallar de la siguiente manera. O sea, sabemos que una codificación es una función que va de FQ a la K a FQ a la N. Entonces, FQ a la K tiene dimensión K. Se puede calcular las imágenes de los elementos de la base y formar esta matriz. Hay un caso particular de una matriz generadora que es cuando está en esta forma. O sea, cuando primero aparece la identidad y luego el resto. ¿Sí? El resto, otra matriz. ¿Sí? O sea, primero la identidad y luego la otra matriz. Entonces, esto también se puede hacer, ¿sí? Escalonando una matriz generadora cualquiera. Se la puede escalonar hasta obtener aquí la identidad. En ese caso, decimos que una matriz en esta forma está en la forma estándar. Y la forma estándar es bastante útil porque de alguna manera permite identificar los bits que se utilizan como información y los bits que se utilizan como redundancia, o sea, para el control. Entonces, por ejemplo, si Y es una palabra del código, entonces Y se puede escribir de la forma X por G, donde X pertenece a FQ a la K, y como G está escrita en esta forma, entonces este producto de este vector por esta matriz, pues se puede ver así. X por la matriz identidad, pues aquí queda X, y X por A. Esta X que aparece aquí, pues representa los bits que se obtienen sin codificar, y esta segunda parte, X por A, representa los bits de redundancia o de paridad. Y a esta matriz A que aparece aquí, se le llama matriz de paridad. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿sí? De una matriz generadora, ¿sí? En la forma estándar. Entonces podemos ver aquí que las primeras cuatro filas, pues esa submatriz es la matriz identidad de orden 4 y esta sería la matriz de paridad, ¿sí? La matriz A que coloqué en la definición. Entonces esta es una matriz para un código de parámetros 4, 3. Bueno, aquí podemos ver que como estas filas son linealmente, perdón, esta parte de aquí es la matriz identidad, entonces esta matriz tiene rango completo, o sea, en este caso, K igual a 4. Y del álgebra lineal sabemos que la dimensión del espacio nulo, o sea, por el teorema fundamental del álgebra lineal, sabemos que la dimensión del espacio nulo es igual a n menos k. Recordemos que el espacio nulo es el conjunto de todos los vectores, tales que g multiplicado por esos vectores es igual al vector 0. Entonces, por el teorema fundamental tenemos que esto es igual a n menos k. Entonces, luego existe una matriz que la voy a llamar H traspuesto de tamaño n por n menos k, tal que esa matriz G multiplicada por H traspuesto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, para formar esa matriz, pues lo que uno hace es encontrar una base para el espacio nulo y con esos elementos de la base, pues forma esta matriz H traspuesto. Bueno, esta propiedad es importante porque pues permite de alguna manera decir cuándo un elemento del código, pues, perdón, una palabra es un elemento del código. Bueno, puede probarse que esa matriz H se la puede escribir de esta manera. O sea, la matriz de paridad en la parte superior y en la parte inferior la matriz idéntica de orden n menos k.
Entonces, para el ejemplo anterior, entonces la matriz A era esta que está aquí, ¿sí? Y n menos k, entonces sería en ese caso 7 menos 4, si 7 menos 4 sea 3, entonces aquí iría la identidad de orden 3. Entonces ahí tenemos ya la matriz H traspuesto. Por lo tanto, aquí, si tenemos una palabra código, entonces, al hacer el producto de esa palabra código con esta matriz, podemos notar que como esta Y pertenece al código, entonces se puede escribir de la forma X por G, con X en FQ a la K, pero G por H traspuesto es igual a 0, por lo tanto, pues este producto es igual a 0. Es decir, todas las palabras del código multiplicadas por esta matriz tienen que ser, el resultado de ese producto tiene que ser igual a 0. Esta matriz se llama matriz de control de paridad. Entonces, en el ejemplo de que se recibiera una palabra B, el receptor lo que hace es calcular B por esa matriz de control. Si es igual a 0, pues entonces B es una palabra código. Pero si ese producto da diferente de 0, del vector 0, entonces el decodificador es capaz de detectar un error, ¿sí? Hubo un error. Entonces, para explicar un poquito más esa parte, supongamos que se envía C y ha ocurrido un error en la cuarta posición, ¿sí? Entonces, como nuestras palabras tienen longitud 7, entonces vamos a suponer que ha ocurrido el error aquí en la cuarta posición. Y se ha recibido la palabra X más E. Perdón, X más E no, aquí tengo un pequeño error, aquí es X más E. Entonces lo que se hace para verificar si ha ocurrido un error es calcular el producto de la palabra recibida con la matriz de control. Pues aquí por propiedades pues tenemos X por H traspuesto, pero X era una palabra del código, entonces eso es igual a 0. Entonces queda E por H traspuesto, o sea, queda multiplicado este vector por H traspuesto. Entonces como aquí tiene un 1, entonces es fácil hacer este producto. Entonces aquí multiplicamos, entonces todas las demás van a ser 0 y solo va a quedar esta. Y solo va a quedar esta. Entonces, el decodificador es capaz de detectar el error porque aquí no dio el vector 0. ¿Sí? No dio el vector 0. Y además es capaz de corregirlo. ¿Sí? Entonces lo que hace es comparar este resultado, ¿sí? Con la matriz H. Entonces este vector 1, 1, 1 resulta que es una de las filas de esta matriz. Entonces el código detecta que hay un error en la cuarta posición porque es la cuarta fila de H y lo corrige. O sea, detecta y corrige el error. Bueno, esto se puede hacer por la siguiente razón. Resulta que esta matriz no tiene una fila, ninguna fila de esta matriz es nula. Porque si fuera nula, es posible que aquí de 0, ¿sí? Y no detecte el error. Y la otra razón es porque ninguna fila de esta matriz se repite. Porque si se repitiera, entonces no podría corregir el error, ¿sí? Habrían al menos pues 2 palabras que cumplen esta condición. Bueno, y este código no corrige 2 errores. Si ocurrieran 2 errores, entonces este código no es capaz de corregir esos errores. Bueno, este cálculo, el cálculo de una palabra por esa matriz de control, también se llama síndrome. El síndrome es igual a 0 si la palabra es una palabra código. Y es diferente de 0 si la palabra no es una palabra código. Bueno, una propiedad interesante que tienen los códigos lineales es esta que dice aquí, que la distancia de un código es igual al peso del código.
Esta propiedad es importante porque permite determinar de una manera más cómoda la distancia del código a partir de su peso. Es más sencillo calcular pesos, ¿sí? O sea, pesos de una palabra que calcular la distancia del código. Entonces, esta razón, esta igualdad se cumple por la propiedad de ser lineal. Y como es lineal, entonces podemos decir que la suma de dos palabras pues es una palabra. Entonces, tenemos esta propiedad. Bueno, para encontrar la distancia de un código, dado su matriz de control, pues hay que hacer uso de este teorema. Así que es como el más usado, ¿no? O sea, no hay como un resultado más fuerte que permita calcular la distancia a partir de las matrices generadoras o de paridad. Entonces, se hace un código de parámetros n, k con matriz de control h traspuesto. Entonces, para todo C, para toda palabra código con peso igual a W, existen W filas de la matriz H traspuesto que suman 0. Si se cumple esto, si existen W filas de H traspuesto que suman 0, entonces existe una palabra del código tal que el peso de esa palabra es igual a W. Entonces, la distancia mínima del código está dada por la mínima cantidad de filas de H traspuesto que sumadas dan 0. Entonces, lo que se hace es, bueno, ahí tocaría calcular pues explícitamente las palabras del código, verificar pues, cuáles tienen un peso dado, luego verificar en la matriz H si existe esta parte, si existen W filas de H traspuesto que suman 0, y encontrar, pues, en el otro caso, o sea, si existen esas WHs, de esas W filas de esa matriz que tiene esa propiedad, entonces existe una palabra código que tiene exactamente ese peso. Entonces, de todas esas se coloca la que tenga la mínima cantidad de filas de H traspuesto que sumadas dan 0. Y por esta propiedad que está acá, pues se puede concluir que la distancia del código está dada por el peso de esa palabra, con esa condición. En el ejemplo anterior, por ejemplo, tenemos que la distancia de ese código es 3. O sea, la mínima cantidad de filas de la matriz H traspuesto que sumadas dan 0 es 3. Y si ya tomamos, por ejemplo, 2, pues ya no vamos a tener esas condiciones y no podemos garantizar las hipótesis de este teorema. Entonces ahí no es tan fácil calcular la distancia por medio de ese teorema porque pues tenemos que verificar pues bastantes condiciones y normalmente pues los códigos son grandes, entonces para hacer estas cuentas no es tan sencillo. Bueno, eso es todo. Yo quería explicar un poquito de códigos cíclicos, pero creo que no alcanzaba. Entonces, pues ahí hice una breve introducción de esta teoría. Algunas referencias que utilicé para esta presentación, pues son el libro de Roman, el libro de Van Lith, este libro de Raymond Hill de un primer curso en teoría de códigos, y algunas referencias también del libro de Huffman y Vera Apples, publicado en el 2003. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias.